¿Qué pasaría si te dijera que el primer capítulo de la Biblia fue cambiado, no solo traducido, no simplificado, sino alterado deliberadamente para ocultar un nombre? Un nombre que, de ser revelado, podría sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el Creador. Durante siglos, eruditos, escribas y líderes religiosos han protegido cierta versión del Génesis, pero pergaminos antiguos, manuscritos ocultos y vestigios lingüísticos aún susurran sobre un versículo diferente, un versículo que señalaba otra identidad tras la creación de los cielos y la tierra. ¿Quién es realmente el Dios de Génesis 1? Y si esta verdad te quema el alma, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Comencemos por donde todo empieza. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Un versículo tan familiar, aunque quizás no tan puro como creemos. El hebreo original dice Bereshit Elohim. Pero, ¿quién o qué es Elohim? ¿Es realmente el Dios singular y personal de Israel, o hay algo más detrás de esa palabra? Porque en hebreo Elohim es gramaticalmente plural. Puede significar dioses, seres divinos o incluso gobernantes. Entonces, ¿por qué en un libro que define el monoteísmo, el primer versículo usa un término plural? Algunos textos antiguos sugieren que el Génesis incluyó otro nombre, uno más específico, no solo Elohim, sino Elión, Yah, o incluso un título divino que se perdió en la traducción. Escritos encontrados entre los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, sugieren lecturas más antiguas que distinguían entre Elohim y YHWH como dos figuras distintas, uno como creador y el otro como Dios del pacto. ¿Podría esto significar que el Dios que creó el universo no fue el mismo que posteriormente caminó con Abraham y Moisés? ¿O podría significar que un ser poderoso fue adorado erróneamente como el Dios verdadero durante milenios? Aún más impactante, los primeros textos místicos judíos hablan de un concilio celestial, un grupo de seres divinos presentes en la creación. El Salmo 82 menciona a Elohim de pie en la asamblea divina. Esto plantea una peligrosa posibilidad. ¿Se editó el Génesis para borrar el concilio divino, evitar confusiones y proteger la doctrina monoteísta? ¿Y si hubiera un versículo, una línea ahora ausente, que hiciera visible este concilio, que diera nombres, que separara al Altísimo de los demás Elohim? Un versículo que pudiera revelar quién inició realmente la creación y quién solo observaba desde las sombras. Profundicemos ahora en Génesis 1, 26. Leemos algo extraño. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué hablaría Dios en plural? Los teólogos lo han debatido durante mucho tiempo. Algunos dicen que se trata del nosotros real, otros afirman que alude a la Trinidad. Pero las antiguas fuentes judías lo interpretaban de otra manera. Para ellas, esta era otra referencia al consejo divino, seres celestiales involucrados en el acto de la creación. Si eso es cierto, entonces el plural no era metafórico, era literal. Y una vez más nos enfrentamos a la inquietante idea de que Génesis fue editado para suavizar un problema teológico. Las primeras versiones arameas y samaritanas del Génesis contienen estructuras ligeramente diferentes. Algunas incluso se refieren a los hijos de Dios, presentes en el principio. De hecho, en algunas tradiciones tempranas, Dios habla con un primogénito, un ser celestial elegido antes de crear a la humanidad. Esto evoca el libro de Enoc, donde se dice que una figura preencarnada, a menudo asociada con el Mesías, estaba con Dios antes de que nada existiera. ¿Podría esto significar que la verdadera identidad del Creador no era un solo ser, sino una realidad multidimensional que luego se fusionó en una sola para simplificar? Y de ser así, ¿quién fue eliminado de la narrativa? Los antiguos hebreos conocían el poder de los nombres. Nombrar algo era reivindicarlo. Sin embargo, en Génesis 1 no se usa ningún nombre para Dios, solo Elohim. Compárese esto con Génesis 2, donde de repente el texto dice Yahweh Elohim. ¿Por qué el cambio?
¿por qué introducir el nombre sagrado después del acto de la creación? Algunos eruditos creen que Génesis 1 originalmente formaba parte de otro texto, una historia de la creación más cósmica e impersonal, y que posteriormente se fusionó con la narrativa del pacto. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la versión original sí nombraba a Dios directamente y ese nombre fue borrado? En Éxodo, Dios le dice a Moisés: «Me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre IHWH no me di a conocer». Extraño, ¿no? Porque IHWH ya se menciona en Génesis, incluso en el capítulo 2, a menos que esas referencias se insertaran después. A menos que el Génesis original tuviera un conjunto de nombres completamente diferente y alguien intentara armonizar las historias después. No estamos hablando solo de un error de copista, estamos hablando de ingeniería teológica intencional. ¿Cuál sería la razón de tal cambio? Algunos creen que fue para proteger la idea de un Dios único e indivisible, especialmente durante el exilio de Israel, cuando las naciones vecinas adoraban a muchas deidades. Al eliminar nombres, títulos o seres que insinuaban multiplicidad, los editores pudieron preservar una doctrina monoteísta pura. Pero al hacerlo, es posible que sacrificaran verdades antiguas, verdades que apuntaban a una jerarquía divina, a roles dentro de la creación y a un nombre que se alzaba por encima del propio Elohim. Volvamos al hebreo. En muchos manuscritos antiguos, el tetragramatón IBHWH no aparece en Génesis 1, sino más tarde. De hecho, algunas versiones tempranas dejan espacios en blanco, como si se hubiera pretendido incluir un nombre, pero se hubiera omitido. En otras, aparecen símbolos o puntos extraños donde podría haber estado el nombre. ¿Podría esto ser evidencia de que se eliminó un versículo sagrado, uno que revelaba no solo quién es Dios, sino también qué autoridad transmitía a otros? Entre los gnósticos, un grupo primitivo de místicos cristianos posteriormente tildados de herejes, existe una creencia sorprendente. El creador del mundo material no era el Altísimo, sino un ser divino menor llamado Demiurgo. Leían el Génesis y veían a un Dios que creaba así, pero que también ocultaba conocimiento, expulsaba seres y custodiaba el Edén con espadas. Para ellos, este ser no era el Padre de Cristo, sino un rival. Es extremo, sí, pero plantea una pregunta. ¿Se equivocaron simplemente estos primeros místicos o preservaron algo que la corriente dominante intentó enterrar? Incluso los primeros padres de la Iglesia debatieron estas ideas. Justino Mártir, Ireneo y otros se enfrentaron al hecho de que múltiples figuras divinas parecen aparecer en las Escrituras. Jesús mismo dijo: «A Dios nadie lo ha visto jamás». Pero el Génesis nos dice que Dios caminaba en el jardín. ¿Era una metáfora o era alguien completamente distinto? Algunos creían que era el Logos, el Verbo divino posteriormente encarnado en Cristo, quien apareció en el Antiguo Testamento. De ser así, ¿quién era el Dios de Génesis 1? ¿Y podría el versículo que faltaba haberlo identificado por su nombre? Ahora imaginemos un versículo perdido en el tiempo que existió entre Génesis 1, 1 y 1, 2, una línea que aclaraba quién era realmente Elohim o incluso que dividía el acto de la creación entre varios seres. Algunas tradiciones apócrifas hablan de una antigua primera declaración, una orden dada antes de hágase la luz. Esta declaración, según fuentes místicas, contenía el nombre secreto de aquel que alberga toda la luz en sí mismo. ¿Podría ser que este nombre estuviera alguna vez en Génesis y que fuera borrado a propósito? De los rollos, no olvidemos a los masoretas, los escribas judíos que siglos después estandarizaron la Biblia hebrea, añadieron puntos vocálicos, reorganizaron algunas lecturas y eligieron las variantes que preservarían. Su trabajo fue meticuloso, pero también selectivo. Los rollos del Mar Muerto demuestran que existían otras versiones del Génesis antes de que el texto masorético se volviera dominante, versiones que incluyen diferentes títulos divinos e incluso estructuras gramaticales que alteran el significado de pasajes enteros. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más fluido se vuelve el Génesis.
En el libro de los Jubileos, considerado sagrado por la Iglesia etíope, la creación se describe en términos muy diferentes a los del Génesis moderno. Habla de la participación angelical, de un orden superior que orquesta los cimientos de la tierra y más notablemente nombra al ser que dirigió la creación como el ángel de la presencia. Habla en nombre de Dios, actúa con autoridad y es obedecido por las huestes celestiales. ¿Por qué esta versión fue rechazada por el canon general? Quizás porque responde con demasiada claridad quién creó y en nombre de quién. Eruditos bíblicos modernos como Richard Elliot Friedman y Michael Heiser también han tocado esta fibra sensible. Friedman argumenta que la Torá fue escrita por varios autores y que Génesis 1 y Génesis 2 provienen de tradiciones distintas. Heiser, por su parte, advierte que hemos ignorado la cosmovisión del Consejo Divino del antiguo Israel. Ambos coinciden, algo fue simplificado, editado y remodelado. Génesis no se escribió para ocultar la verdad, sino para controlar cómo se entendía esa verdad. Y en el centro de ese control se esconde un nombre ausente. Hay algo inquietante en la forma en que los primeros escribas trataban los nombres sagrados. En algunos manuscritos se negaban a escribir el nombre de Dios completo, dejando espacios, abreviaturas o incluso sustituyéndolo por puntos. Esto no era solo reverencia, también era miedo. Miedo de que el verdadero nombre, una vez pronunciado, pudiera desatar poder o, peor aún, que alguien descubriera que el nombre del Génesis no era el mismo que se usaría posteriormente en las Escrituras. En algunos fragmentos gnósticos se menciona un nombre que sólo los elegidos podían pronunciar, un nombre que abría las puertas del cielo y revelaba al verdadero Creador oculto tras velos. Llamaban a este ser el invisible, o a veces el Padre de la Luz, y afirmaban que el Dios de Génesis 1 era simplemente una sombra, un reflejo de este ser superior. Blasfemia para muchos, pero ¿y si siquiera un rastro de esa historia fuera cierto? ¿Y si la verdadera blasfemia fuera eliminar el versículo que revelaba la diferencia? El Evangelio de Juan comienza con una declaración contundente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es un eco directo del Génesis, pero replantea la historia de la creación. Aquí la creación no es obra de un Elohim anónimo, sino del Logos, y ese Logos se encarna en Cristo. Y si esto no fuera una idea nueva, sino una restauración de lo que se había perdido en el Génesis original, una voz que fue eliminada y luego regresó. Incluso el Apocalipsis alude a esto. Juan escribe que Cristo lleva un nombre que nadie conoce sino Él mismo, y sin embargo también se le llama el Verbo de Dios. Esta paradoja refleja el dilema del Génesis, un nombre demasiado sagrado para ser registrado y sin embargo esencial para saber quién creó todas las cosas. ¿Podría el versículo que cambió la verdadera identidad de Dios estar vinculado a este nombre oculto, el pronunciado antes de que existiera la luz? De ser así, entonces a toda la historia del Génesis le falta su línea más importante. Los escritos rabínicos antiguos incluso contienen debates sobre qué nombre de Dios debería usarse en diferentes contextos. Algunos rabinos insistían en YHWH para los actos de pacto, otros preferían Elohim para referirse al juicio o al poder. Pero algunos insinuaban un nombre superior a ambos, uno que se eliminó del uso común por revelar demasiado. Un nombre asociado con la autoridad precursora, la luz pura o la voz antes del tiempo. Podría ser que este término sagrado existiera alguna vez en Génesis, pero se volvió demasiado peligroso mantenerlo. Existe un fragmento poco común, conocido como el apócrifo del Génesis, hallado entre los rollos del Mar Muerto. Aunque fragmentado, sugiere un tono y un enfoque diferentes en el relato de la creación, que enfatiza la visión, la revelación y el conocimiento celestial. En estos textos, la creación es presenciada, no solo declarada, y el ser que la inicia parece hablar en nombre de un orden superior. De nuevo, esto plantea la pregunta: ¿fue el Génesis una vez más jerárquico,
con claras distinciones entre seres divinos, y luego se redujo a una sola voz, esta no sería la primera vez que se alteran textos. Jeremías 8:8 dice: ¿Cómo pueden decir, somos sabios, porque tenemos la ley del Señor, cuando en realidad la pluma mentirosa de los escribas la ha manipulado falsamente? Una acusación audaz, que incluso la ley había sido distorsionada por manos humanas. ¿Podría haber sucedido lo mismo en Génesis? No como un acto de rebelión, sino de preservación religiosa, una forma de proteger el misterio borrándolo. Y ahora llegamos a una dolorosa verdad. Si existió un versículo, una línea eliminada del Génesis que identificara al Creador con un nombre olvidado, entonces millones han leído una versión del principio sin saber jamás quién lo pronunció. Una versión donde se cambió el nombre, se silenció la voz y se redirigió la gloria. Significaría que el fundamento mismo de las Escrituras se asienta sobre una identidad ausente. Y sin embargo, esa identidad aún llama a través de símbolos, ecos, fragmentos que sobrevivieron. Quizás por eso Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un nombre tan sagrado, tan central, que comenzó su oración con reverencia hacia Él. No Elohim, no solo Señor, sino Padre personal, íntimo, revelado. ¿Podría ser este el mismo nombre que se pronunció en los albores de los tiempos antes de que se ocultara? Un nombre que no solo identificaba a un Creador, sino que restauraba la verdad de quién es Él realmente. Y quizás por eso el Apocalipsis termina con una promesa, que su nombre estará escrito en la frente de los redimidos, que una vez más lo oculto se revelará, que el misterio del principio finalmente se revelará al final. Así que la pregunta persiste. ¿Cuál fue el versículo que cambió la identidad de Dios? ¿Y quién se aseguró de que nunca lo leyéramos? Porque quizás la mayor conspiración de la historia no fue eliminar a Dios del mundo, sino redefinir quién es Dios desde la primera frase de las Escrituras, alterando un nombre, borrando una voz, ocultando una línea que decía demasiado. Una línea que aún resuena bajo la superficie del Génesis. Si esta verdad conmueve tu espíritu, no dejes que se detenga aquí. Hay más por descubrir, más nombres, más versos borrados, más revelaciones aún enterradas bajo siglos de silencio. Así que quédate con nosotros porque esto es solo el comienzo de lo que estaba oculto en el principio. Si esta verdad te llegó al alma, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo lo que se borró de las Escrituras. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta revelación. Queremos saber a dónde llega esta verdad.